Evangelio de hoy. Martes, 15 de julio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 20 al 24. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues yo os digo, que el día del juicio será más llevadero para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún? ¿Piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros realizados en ti, habría durado hasta hoy. Pues yo os digo que el día del juicio será más llevadero para Sodoma que para ti. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio según San Mateo, encontramos un momento muy significativo de la vida de Jesús, en el que él expresa su dolor y frustración hacia las ciudades, que, a pesar de haber sido testigos de sus milagros y de haber escuchado su mensaje, se niegan a arrepentirse. Este lamento no es solo un reproche, sino una profunda invitación a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al llamado de Dios en nuestras vidas. A través de estas palabras, Jesús nos confronta con la dureza de corazón que puede habitar en nosotros, invitándonos a abrir nuestros ojos y corazones para recibir la gracia de la conversión. El corazón dolido de Jesús. Jesús lanza un reproche a las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum. Estas tres ciudades, a pesar de haber sido testigos de sus milagros, no respondieron con arrepentimiento. Al contrario, permanecieron cerradas a la gracia divina. En el fondo, lo que Jesús está señalando no es solo la incredulidad de la gente, sino la indiferencia hacia lo que Dios está haciendo en medio de ellos. Jesús realiza estos milagros no solo como una manifestación de su poder, sino como un signo del amor de Dios. Una invitación a la conversión y la reconciliación. La dureza del corazón humano es algo que hemos visto y experimentado a lo largo de la historia. Y también lo vemos en nuestra vida diaria. A veces, a pesar de las oportunidades y de las señales de Dios, nos resistimos al cambio. Este pasaje nos llama a ser conscientes de cómo recibimos la gracia y cómo respondemos a ella. Jesús no está simplemente reclamando que se le reconozca como el Hijo de Dios, sino que lamenta profundamente la incapacidad de las personas para aceptar el amor que Él les ofrece. La oportunidad perdida. Jesús utiliza una comparación fuerte para ilustrar su dolor. Dice que si los milagros realizados en Corazín y Betsaida hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, esas ciudades se habrían arrepentido hace mucho tiempo. Tiro y Sidón eran dos ciudades paganas, conocidas por su inmoralidad y por haber rechazado las enseñanzas de Dios en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, Jesús señala que, si ellos hubieran tenido las mismas oportunidades que las ciudades israelitas, habrían reaccionado con arrepentimiento y fe. Esta comparación tiene un poder impresionante. Jesús está diciendo que, a veces, aquellos que están alejados de la fe, aquellos que no han tenido las mismas oportunidades, pueden ser más abiertos a la conversión que aquellos que, como los habitantes de las ciudades de Israel,
Han tenido una revelación más directa de la voluntad de Dios. Esto es un llamado a examinar cómo respondemos a las bendiciones y oportunidades que Dios nos da. A menudo nos encontramos buscando más signos, más milagros o más pruebas de la presencia de Dios en nuestra vida, cuando, en realidad, lo que necesitamos es una apertura de corazón para reconocer lo que ya ha sido revelado. Las ciudades mencionadas por Jesús son un ejemplo de cómo podemos tener todo a nuestro alrededor: la gracia, la revelación, el amor de Dios, y aún así, no reconocerlo ni vivir de acuerdo con ello. La gracia y la responsabilidad. El mensaje central de este pasaje es claro. A mayor revelación, mayor responsabilidad. Aquellos que han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, de recibir los milagros de Dios en su vida, tienen una responsabilidad mayor de responder con fe y conversión. Jesús nos recuerda que, al ser testigos de su amor y de sus obras poderosas, no podemos permanecer indiferentes. La gracia no es un simple regalo para gozar, sino una llamada a la transformación personal y comunitaria. El llamado de Jesús a la conversión no es algo que se pueda tomar a la ligera. La salvación es un proceso que implica un cambio profundo en la vida del creyente. Un cambio que afecta todo el ser, cuerpo, mente y espíritu. La gracia es una invitación, pero también una exigencia. Nos pide que vivamos conforme a lo que hemos recibido. Que demos frutos dignos de esa gracia. La ceguera más peligrosa. Hay una ceguera más grave que la de quienes nunca han visto. Y es la de quienes han visto y han elegido no mirar. No dejarse afectar, no moverse interiormente. Esa ceguera es la que endurece el alma. La que impide el arrepentimiento. La que se reviste de justificaciones religiosas. Y se encierra en la autosuficiencia espiritual. Jesús encuentra más disposición a la conversión en los paganos de Tiro, Sidón y aún en los pecadores de Sodoma, que en las ciudades donde hizo milagros. Porque estos últimos creían que ya no necesitaban cambiar. Que todo estaba bien, que el reino estaba en ellos por derecho, no por gracia. La soberbia espiritual es la gran trampa de los que están cerca de las cosas de Dios, pero lejos del corazón de Dios, que frecuentan templos, pero no se dejan transformar, que conocen la doctrina, pero no aman la verdad, que repiten oraciones, pero su vida está vacía de fe operante. Jesús alza la voz porque ama. Y porque esa ceguera puede ser peor que la del que nunca ha conocido a Dios. Porque es una ceguera elegida, construida por capas de indiferencia y soberbia. El grito silencioso de los milagros ignorados. Cada milagro de Jesús es una semilla que clama por dar fruto. Y cuando no es acogida, se convierte en testigo silencioso del rechazo. Como la sangre de Abel clamaba desde la tierra, así también los prodigios ignorados claman justicia desde el silencio de la historia. Porque no son actos mágicos, ni intervenciones neutrales, sino encuentros con el poder y la misericordia de Dios que deberían provocar adoración y conversión profunda, pero cuando se vuelven rutina, cuando se minimizan o se explican como algo casual, entonces el alma se vuelve sorda y se endurece hasta volverse roca. Y el lamento de Cristo no es solo por los milagros rechazados, sino por la salvación perdida, por el amor despreciado, por la oportunidad de redención que se desvaneció en el orgullo, en la apatía, en la falsa religiosidad. Por eso sus palabras son tan amargas. Porque ama demasiado para quedarse en silencio.
Y sabe que ese rechazo traerá una consecuencia real. No deseada por Dios pero libremente elegida por los hombres. La niebla de la indiferencia. Cuando la indiferencia se instala en el corazón, no lo hace de manera repentina, sino como una niebla densa que se va acumulando, envolviendo la mirada, adormeciendo la conciencia y distorsionando la percepción de lo sagrado. Así sucede en las ciudades que Jesús reprende, que fueron poco a poco dejándose envolver por esa niebla interior, hasta el punto de que los milagros ya no provocaban maravilla, ni interpelación ni deseo de conversión. La cercanía de lo divino se les volvió costumbre. Y en esa familiaridad superficial se perdió el asombro que abre el alma a la fe viva. La indiferencia no es un vacío emocional, sino una postura espiritual peligrosa, donde la voluntad se retrae, se enfría, se encierra en sí misma, y ya no responde al llamado del cielo. Cuando esto ocurre, ni siquiera los milagros más grandes tienen efecto, porque el alma ha decidido no dejarse tocar, no cambiar, no abrir la puerta, y en ese rechazo silencioso sutil se juega el drama más profundo de la existencia. Porque se desprecia el paso de Dios, sin siquiera hacer ruido. El contraste entre lo pagano y lo creyente. Una de las paradojas más intensas del pasaje es la comparación que Jesús hace entre las ciudades judías y las ciudades paganas. Porque el Señor afirma que Tiro, Sidón e incluso Sodoma habrían respondido con más apertura a los milagros, si los hubieran presenciado. Este contraste no es anecdótico. Es teológico y nos introduce en el corazón del misterio del rechazo. Porque muchas veces los que más cerca están de Dios exteriormente son los que más lo resisten interiormente. Mientras que aquellos que parecían más alejados tienen un corazón más dispuesto a recibir su gracia. Tiro y Sidón simbolizan la periferia, los márgenes del pueblo elegido. Y sin embargo, el corazón de esas ciudades, si se les hubiera dado la misma oportunidad, habría reaccionado con arrepentimiento, con lágrimas, con ayuno y conversión. Jesús no alaba el pecado de esas regiones, pero sí su posible apertura. Y esa posibilidad queda como denuncia de quienes sí recibieron la visita del reino, pero cerraron las puertas de su alma, con una frialdad que duele hasta el cielo. El peso de la historia no transformada. Las ciudades reprendidas por Jesús no son nombres lejanos en un mapa antiguo, sino símbolos de nuestra propia realidad espiritual. Lugares donde la historia no se deja transformar por la gracia, donde el pasado se impone como costumbre, y el presente se vive sin apertura a la novedad del espíritu. Cada uno de nosotros tiene una Corosaín en su interior, un espacio que ha sido tocado por Dios, pero que no ha cambiado. Cada alma guarda dentro de sí una Betsaida, una zona resistente, que se justifica con pretextos, pero que no se entrega del todo. Y cuando no permitimos que la gracia transforme esas zonas, la historia interior se hace pesada. No por el recuerdo del pecado, sino por la ausencia de conversión, por la oportunidad perdida, por la llamada ignorada. El juicio del que habla Jesús no es una amenaza ajena, sino una verdad interior. Una consecuencia del rechazo libre y voluntario a la acción del amor. Y no hay dolor más grande que ese. Ver que la luz pasó cerca y preferimos las sombras. Sodoma como advertencia viva.
Sodoma, símbolo máximo del pecado colectivo en el Antiguo Testamento. Es mencionada aquí no como simple referencia, sino como espejo espiritual de lo que puede suceder cuando se desprecia la revelación. Jesús dice que si en Sodoma se hubieran hecho los milagros realizados en Cafarnaúm, habría perdurado hasta hoy. Y esa frase abre una herida teológica profunda, porque muestra que incluso una ciudad tan marcada por la desobediencia podría haberse salvado si tan solo hubiera acogido el milagro con fe. Esto no exalta a Sodoma, pero pone de manifiesto la magnitud del rechazo de Cafarnaúm, que teniendo al Mesías no se convirtió. Esta afirmación es un juicio contra la autosuficiencia espiritual, contra la falsa seguridad que impide llorar por el pecado, contra el corazón que se ha endurecido detrás de máscaras religiosas. Sodoma tuvo pecado, pero Cafarnaúm rechazó la gracia. Y ese rechazo voluntario lúcido es más grave aún que la ignorancia pecadora. El arrepentimiento como respuesta sagrada. Frente a todo esto, lo único que nos salva es el arrepentimiento verdadero. Esa actitud del alma que no se justifica, que no se defiende, que no se enorgullece de sus logros espirituales, sino que se pone en manos de Dios. Pobre, desnuda, quebrada, pidiendo misericordia con lágrimas, con sinceridad, con abandono, ese corazón contrito. Aunque haya pecado, aunque haya resistido, si se abre a la gracia, encuentra el abrazo del Padre y experimenta la paz que brota del perdón. Por eso Jesús lamenta la falta de conversión más que el pecado mismo. Porque mientras haya arrepentimiento, hay esperanza, hay posibilidad de vida nueva. Hay reino. Por eso el milagro más grande no es la curación visible, sino el corazón que se vuelve hacia Dios, que se postra, que clama, que suplica, y que se deja abrazar por la misericordia sin límites del Señor. Cuando el amor duele, la compasión herida de Jesús. No es difícil imaginar el tono con que Jesús pronunció estas palabras. No fue una arenga colérica, ni una amenaza altiva, sino más bien el gemido desgarrado de quien ha amado sin medida y no ha sido correspondido. El juicio que pronuncia no nace de la ira destructiva, sino del dolor ardiente del amor ignorado. Cada uno de sus milagros fue una caricia del cielo, un beso divino sobre la miseria humana. Y su indiferencia es como una bofetada a ese gesto de ternura. Por eso estas ciudades no son simplemente reprobadas por sus pecados, sino por su frialdad frente a la salvación que se les ofrecía con tanta cercanía. Jesús no puede soportar que el amor sea recibido con tibieza, con mirada vacía, con un corazón que no se rompe ante la magnitud del don. Y es que su amor no es una idea, sino una presencia real que toca, que sana, que transforma, si se le deja entrar. Pero cuando se le cierra la puerta, cuando se le ignora, cuando se le reduce a costumbre religiosa, entonces ese amor herido grita en forma de profecía. Y denuncia no tanto lo que se ha hecho mal, sino lo que se ha dejado de acoger. El dolor silencioso de Jesús por la indiferencia del corazón. Jesús, en este pasaje, no grita desde la ira, sino desde el dolor de quien ama profundamente y no es escuchado. Sus palabras no son una venganza disfrazada, sino una advertencia nacida del amor herido. Corazín, Betsaida y Cafarnaúm fueron testigos de obras que muchos soñaron ver. Y sin embargo, sus corazones se mantuvieron cerrados.
Esta ceguera espiritual no fue ignorancia, sino resistencia consciente ante el bien. Jesús no reprocha el pecado como falta moral aislada, sino la negativa a dejarse tocar por la misericordia que salva. Es como si dijera, tuvieron en sus manos la luz y eligieron la sombra. En estas palabras de Jesús hay un eco de lágrimas contenidas. Un susurro que se eleva desde lo profundo de un amor no correspondido. La indiferencia duele más que el rechazo violento, porque implica una banalización de lo sagrado. Como si la presencia de Dios fuera algo trivial. Una revelación que exige respuesta. La revelación no es solo una oferta de conocimiento, sino una interpelación del alma. Dios se manifiesta para ser acogido, para ser abrazado, para transformar nuestra existencia desde dentro. Pero cuando esa revelación cae en tierra árida, cuando no encuentra sed en el corazón humano, entonces se convierte en juicio. No porque Dios castigue inmediatamente, sino porque quien se cierra a la luz ya comienza a vivir en la oscuridad que ha elegido. El Evangelio no es neutro. Siempre provoca una reacción. Nadie puede quedar igual después de escuchar a Cristo. O lo aceptamos y nos dejamos renovar. O lo rechazamos y nos encerramos más en nosotros mismos. En este pasaje, Jesús muestra que la neutralidad frente al Evangelio es en realidad una forma de rechazo encubierto. Porque ver milagros y seguir como si nada hubiera pasado es una decisión en sí misma. Las ciudades que simbolizan al alma humana, Corazín, Betsaida y Cafarnaúm, no son solo lugares geográficos. Representan también dimensiones del alma humana que se resiste a la conversión. Pueden ser esos rincones de nuestra vida donde Dios ya ha actuado. Donde ha hecho prodigios de paciencia, de amor, de gracia. Y aún así seguimos indiferentes. Quizá Jesús nos está diciendo, ¿cuántas veces he venido a ti en el silencio, en el dolor, en la alegría inesperada, y tú no lo viste? Podemos llevar dentro un Cafarnaúm, altivo y orgulloso de sí mismo, convencido de ser el centro de todo. Cafarnaúm había sido testigo de más milagros que ninguna otra ciudad. Y sin embargo, su autosuficiencia la llevó a no creer. Cuando creemos que no necesitamos salvación. Cuando nos sentimos buenos por nosotros mismos. Cerramos la puerta a la gracia que podría levantarnos. El juicio es la ausencia del amor aceptado. Jesús no amenaza con fuego del cielo, ni castigos apocalípticos. El juicio que menciona es más bien la consecuencia natural de rechazar la luz. Si un corazón se acostumbra a despreciar la ternura divina, termina por endurecerse tanto que ya no puede sentir. El juicio es una forma de tristeza existencial, vivir sin la alegría del encuentro con Dios. Continuar en la rutina del alma sin asombro ni gratitud. Las ciudades paganas, como Tiro y Sidón, representan aquí los corazones que no han recibido tanta luz, pero que serían más sensibles a ella si la vieran. Jesús no está elogiando el pecado de esas ciudades, sino mostrando que, en comparación, la dureza de corazón de quienes lo han conocido es más grave. Es un llamado urgente a no dar por descontada la presencia del Señor en nuestras vidas. Hoy es Corazín quien vive en mí. La palabra de Dios siempre es actual. No leemos la historia de unas ciudades lejanas para juzgarlas, sino para dejarnos juzgar amorosamente por ella. Corazín vive en mí cuando escucho una homilía que me toca y salgo igual que como entré. Cuando Dios me concede un milagro y ni siquiera le doy gracias. Cuando me llama en la oración y yo me distraigo con superficialidades. La gracia no siempre viene envuelta en fuegos artificiales.
A veces es una palabra sencilla, una persona, una situación que me invita a amar más, a dejar el egoísmo. Si ignoro esas visitas de Dios, mi alma comienza a parecerse a aquellas ciudades que, pese a tanto, no cambiaron. El Evangelio como juicio anticipado. Las palabras de Jesús en este pasaje no son simples advertencias sobre el futuro, sino revelaciones sobre lo que ya está ocurriendo en el presente. El juicio no es solo un evento final, sino una realidad que comienza cada vez que el alma se enfrenta al Evangelio y decide si lo acoge o lo rechaza. Cada día es un pequeño juicio. Cada encuentro con la palabra es una decisión de vida o de muerte. No hay neutralidad ante Jesús. O se le sigue, o se le resiste, o se entra en su reino, o se lo contempla desde lejos sin participar en él. Por eso, estas ciudades ya han sido juzgadas por su propia actitud, por su propia indiferencia, por su corazón que vio y no creyó, que tocó y no se dejó tocar, que escuchó y no obedeció. El juicio no cae desde el cielo. Se gesta en la tierra, en lo cotidiano, en lo invisible, en ese rincón del alma donde se decide cada día a quien entregamos nuestra confianza, nuestra fe y nuestro corazón. Un evangelio que exige respuesta. El evangelio no es un mensaje neutro, ni una idea que se pueda dejar reposar en la indiferencia, sino una palabra viva que provoca, que penetra, que exige una respuesta del corazón. Cada vez que escuchamos el evangelio, entramos en una dinámica de decisión, de posicionamiento espiritual. Aunque no lo digamos abiertamente, el alma responde con su modo de vivir, no solo con palabras. Y esa respuesta se vuelve memoria en el cielo, eco eterno de nuestra libertad. El Evangelio visitó a Corosaín, a Betsaida, a Cafarnaúm, y no encontró eco profundo. No encontró lágrimas. No encontró un sí sostenido y verdadero. Por eso, la palabra de Cristo se vuelve espada. Se vuelve clamor. Se vuelve lamento profético. Porque Dios no puede callar ante el desprecio de su amor. Ni puede mirar sin hablar cuando su gracia es pisoteada. No por venganza, sino porque su palabra no vuelve a él vacía. Y si no da fruto en el corazón que la escucha, se convierte en testimonio que declara el rechazo. Y por tanto, juicio. La falsa seguridad espiritual. Una de las trampas más peligrosas para el alma es creer que por estar dentro, por haber recibido tanto, ya no es necesario convertirse. Esta era precisamente la enfermedad espiritual de las ciudades mencionadas por Jesús. Creían que estaban en el centro de la historia de la salvación. Y por eso su orgullo les impidió abrirse con humildad al verdadero cambio. Cafarnaúm había sido honrada con la presencia constante del Hijo de Dios. Sin embargo, no supo vivir la radicalidad de esa cercanía. Tener a Cristo cerca no basta, si no se rompe el corazón ante su presencia. Y eso nos interpela hoy de forma directa. Porque podemos haber escuchado cientos de homilías, leído muchas páginas espirituales, participado en múltiples celebraciones. Y sin embargo, seguir con un corazón que no se ha quebrado ante la verdad del Evangelio. Podemos tener acceso constante a lo sagrado, y no permitir que lo sagrado nos transforme.
Esa es la tragedia de Cafarnaúm. Y podría ser también la nuestra. Si no despertamos a tiempo. El clamor silencioso de la gracia ignorada. Cada gracia rechazada no se evapora, sino que queda como un eco sagrado que interroga al alma desde el interior. Las gracias que Dios ofrece. Los milagros que permite. Los consuelos que regala. No son cosas sueltas en el tiempo, sino huellas del paso del Eterno por nuestra vida. Esperando que respondamos. Cuando no lo hacemos, ese paso no desaparece, sino que se convierte en clamor silencioso, en profecía no escuchada, en dolor que permanece. Por eso Jesús puede afirmar que el día del juicio será más llevadero para Sodoma que para las ciudades que vieron sus obras. Y no cambiaron. No se trata de una injusticia divina, sino del peso espiritual de la gracia ignorada. Cuanto más se nos da, más se espera de nosotros. No por exigencia externa, sino porque el amor, cuando es auténtico, quiere ser correspondido. Y no puede callar cuando es desdeñado. La llamada a despertar del letargo. Este evangelio no busca sumirnos en el miedo, sino despertarnos del letargo espiritual. Nos sacude como un profeta que grita en medio del silencio complaciente de una vida sin conversión. Nos invita a mirar nuestra historia, a identificar las veces que Dios ha pasado cerca, y preguntarnos si lo hemos recibido con todo el corazón, o si hemos seguido como si nada. Porque el Evangelio no es para el recuerdo, sino para la transformación. No es poesía espiritual, sino espada que corta, fuego que purifica, luz que revela. Es tiempo de romper con la indiferencia, de abrir el alma a la verdad incómoda que salva, de dejar que el milagro que ya ocurrió en nosotros encuentre eco en una vida nueva. No podemos permitirnos ser espectadores de la fe, cuando el reino nos llama a ser protagonistas de su historia. No podemos vivir de recuerdos religiosos, cuando Cristo espera una respuesta concreta, radical, entregada. Hoy es el tiempo favorable. Hoy es el día de salvación. La gracia no es decorado, es urgencia vital. En las ciudades que Jesús menciona, la gracia no fue un rumor ni un anuncio lejano, sino una visita directa, una presencia ardiente que tocó sus calles, sus enfermos, sus corazones, y sin embargo, no se convirtió en historia de salvación, sino en tristeza divina. Porque la gracia no está hecha para ser admirada de lejos, ni para servir de adorno en discursos piadosos, ni para decoraciones litúrgicas o emociones pasajeras. La gracia es urgencia viva, llamado inmediato a una respuesta profunda. Es oportunidad única que atraviesa la historia personal y la deja marcada. No con señales exteriores, sino con responsabilidad interior. Por eso la indiferencia ante la gracia no es neutralidad, sino rechazo tácito, y este rechazo silencioso se transforma en dolor del cielo. No porque Dios sea herido en su gloria, sino porque su amor no ha sido correspondido. Cada vez que la gracia llega y no es acogida, el alma se endurece un poco más, no porque se vuelva necesariamente impía o malvada, sino porque pierde la capacidad de asombro, de gratitud, de humildad. Y comienza a vivir como si lo eterno no urgiera. Como si la salvación fuera una opción entre muchas, como si el paso de Dios fuera algo que pudiera ignorarse sin consecuencias. El que recibe sin agradecer,
Ve sin reconocer, escucha sin obedecer. Poco a poco va construyendo un muro sutil de autosuficiencia, que ya no deja entrar la luz, y esa es la tragedia de Corosaín y Betsaida. Haber estado tan cerca, haber recibido tanto. Y haber salido intactos, inmutables, impenetrables. El tiempo como testigo de conversión o de rechazo. El tiempo no es neutral cuando la palabra de Dios toca una vida. Cada instante de cercanía divina se convierte en semilla que espera dar fruto. Pero también en testigo que puede volverse acusación si el alma no responde. El Evangelio no se limita a una lectura que se olvida al cerrar el libro sagrado. Se convierte en criterio eterno que juzga. No con condena impulsiva, sino con verdad objetiva que señala lo que fue dado, lo que fue ofrecido, y lo que fue ignorado. Cuando Jesús habla del día del juicio, no lo hace con palabras abstractas, sino con conocimiento íntimo del corazón humano. Porque sabe cuánto amor ha derramado y cuánto ha sido despreciado. Cada persona, cada comunidad, cada generación, que ha sido alcanzada por la palabra y no ha respondido. Con obras de conversión, acumula sobre sí no un castigo vengativo, sino el peso de haber rechazado la luz. Por eso las ciudades que se creían privilegiadas por tener a Jesús, en sus plazas serán tratadas con más rigor que las que nunca escucharon su nombre. No porque el juicio sea arbitrario, sino porque la gracia no es un adorno que se contempla, sino una lámpara que reclama un camino nuevo. La gravedad espiritual de no cambiar. El problema más grave no está en pecar, sino en no cambiar después de haber conocido a Cristo. Porque el Evangelio no se presenta como una doctrina decorativa, ni como una pieza de museo que admiramos de lejos, sino como un fuego que reclama renovación total, desinstalación de las seguridades cómodas y entrega sin medida. Cuando alguien presencia milagros y no se convierte, el alma sufre un tipo especial de endurecimiento. No el del que nunca escuchó, sino el del que escuchó y no creyó, del que fue visitado y no se dejó habitar, del que fue amado y no quiso amar. Este tipo de endurecimiento espiritual es el que Jesús denuncia con tanto dolor. Porque no es un rechazo basado en ignorancia, sino en frialdad elegida. No hay enfermedad más peligrosa que la costumbre religiosa que anestesia, que neutraliza, que convierte lo sagrado en paisaje, que ya no deja temblar el alma cuando el Verbo habla, que ya no se estremece al recibir al que da la vida. Esa es la condena silenciosa de Corosaín y Betsaida. Haber convertido la visita del cielo en parte del paisaje cotidiano. El abismo entre ver milagros y abrir el corazón. Ver milagros no garantiza la fe. Y eso queda dolorosamente claro en este pasaje. Muchos buscan signos como si de ellos dependiera su conversión. Pero Jesús muestra que incluso cuando se dan los signos, el corazón puede permanecer cerrado, orgulloso, impermeable. Hay un abismo entre lo que los ojos ven y lo que el alma acoge. Los habitantes de esas ciudades vieron prodigios. Caminaron entre maravillas, escucharon palabras cargadas de eternidad. Y sin embargo, no hubo cambio, no hubo quebranto. No hubo lágrimas de conversión. Esto nos alerta a no confundir el impacto exterior con la transformación interior. No basta con asistir a lo sagrado, con ver lo divino, con presenciar lo milagroso. Hay que rendirse, entregarse, romper el corazón ante la presencia de Cristo. Si no, todo lo que vemos se vuelve testigo de nuestra resistencia. Memoria de lo que pudo ser y no fue, archivo eterno. De la gracia que pasó y no fue acogida.
Un llamado a la humildad radical. El alma que ha recibido mucho necesita una humildad más profunda. Más radical, porque el don recibido no puede ser ocasión de orgullo, sino de rendición. Las ciudades amonestadas por Jesús no pecaron por maldad activa, sino por orgullo pasivo, no creyeron necesitar convertirse. No sintieron urgencia de romper sus caminos. Se bastaron con haber visto, con haber oído, con haber estado cerca. Pero la cercanía no salva si no hay entrega. Estar cerca de lo sagrado sin dejarse transformar por él es una forma de profanación. Por eso el juicio no cae sobre los que no sabían, sino sobre los que sabían y no respondieron. Esa es la pedagogía dolorosa del Evangelio, cuanto más se nos ha mostrado, más responsabilidad se espera. No por exigencia opresiva, sino porque el amor verdadero no puede ser tratado con ligereza. Cada gesto de Dios reclama una humildad más radical, una pobreza más real, una dependencia más profunda. Y esa es la conversión que Jesús esperaba de esas ciudades, pero no encontró. El escándalo de la fe que no transforma. Es escandaloso que quienes más han recibido, sean los que menos responden. Esto no es solo una crítica del pasado. Es una denuncia que atraviesa los siglos y llega hasta nuestro tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos oído la palabra de Dios una y otra vez? ¿Y seguimos viviendo como si nunca la hubiéramos escuchado? ¿Cuántos se acercan a los sacramentos? A la Eucaristía. A la reconciliación. ¿Y sin embargo no hay frutos visibles de conversión en su vida diaria? Esta es la misma tragedia de Corazín y Betsaida. La gracia se derrama, pero no penetra. El silencio de Dios ante el rechazo. Dios no impone su amor. A diferencia del mundo, que busca dominar. Dios propone, llama, espera. Y cuando no es recibido, se retira en silencio. Este silencio no es abandono. Es respeto por la libertad humana. Pero también es un silencio que duele. Como el de un padre que ve a su hijo elegir el camino equivocado. Jesús no maldice a estas ciudades. Lamenta profundamente su falta de respuesta. Su ceguera espiritual, su endurecimiento del alma. Cafarnaúm, la ilusión de la altura. Cafarnaúm, que había sido tan bendecida con la presencia de Jesús. Es comparada con el Hades. El lugar de los muertos. No por odio, sino porque cuanto más alto se cree uno, más duro será el golpe de la caída si no hay humildad. Esta ciudad simboliza el corazón que, al sentirse elegido, privilegiado o espiritual, cae en la soberbia. Pero los privilegios espirituales no salvan por sí solos. Lo que salva es la conversión sincera que brota del encuentro con el amor de Dios. La luz que no transforma, condena. La luz de Cristo es siempre salvadora. Pero si no se recibe, se convierte en juicio. No porque Dios castigue, sino porque la luz que no entra en el corazón termina por revelar nuestra oscuridad interior. Tiro y Sidón eran ciudades paganas. Pero Jesús afirma que habrían cambiado si hubieran visto los signos que otras rechazaron. No se trata solo de cuántos milagros hemos presenciado, sino de cuánto hemos dejado que esos milagros nos transformen desde dentro. La urgencia de despertar. Este Evangelio no es un mensaje de condena, sino un llamado urgente a despertar del letargo espiritual. Jesús nos está diciendo: no dejes pasar la gracia. No desprecies la visita del Señor a tu vida. Cada día, cada palabra, cada gesto de amor divino.
Es una oportunidad para volvernos a Él. La indiferencia espiritual no es neutral. Es una forma de rechazo. Una forma de apagar la voz de Dios. El arrepentimiento que cambia el destino. Jesús habla con claridad. Si Tiro y Sidón se hubieran arrepentido, su destino habría sido distinto. Esta afirmación nos recuerda que el arrepentimiento no es un sentimiento ocasional, sino una decisión radical que puede cambiar toda una vida. Incluso una historia entera. Ningún pasado está cerrado si hay conversión. Ningún pecado es definitivo si se abre el corazón a la misericordia. El verdadero peligro no es haber caído, sino no querer levantarse. Un mensaje para cada generación. Este evangelio no fue escrito solo para las ciudades del tiempo de Jesús. Es un mensaje vivo para cada generación de creyentes. Hoy también hay Corazines y Betsaidas espirituales. Parroquias, familias, comunidades, corazones que han sido colmados de dones, pero que han olvidado agradecer, convertirse, responder al llamado divino. Es una palabra que interpela al mundo moderno, tan saturado de mensajes religiosos y tan vacío de transformación real. Tiempo de gracia que no se debe desperdiciar. El tiempo que vivimos es tiempo de gracia. Jesús sigue obrando. Sigue llamando. Sigue sanando. Pero su voz no puede ser ignorada eternamente. Cada día que pasa sin abrirle la puerta al Señor es una oportunidad perdida. La conversión no es una emoción fugaz, sino una respuesta concreta al amor que nos busca sin cesar. No endurezcamos el corazón como lo hicieron aquellas ciudades. No desaprovechemos la luz que se nos da. No ignoremos al Cristo que pasa a nuestro lado. La humildad que abre el corazón. Es curioso cómo las ciudades mencionadas en el Evangelio creyeron ser más grandes que Tiro y Sidón. Pero su orgullo espiritual les impidió acoger la salvación que tenían frente a sus ojos. Muchas veces, la misma soberbia que nos impide cambiar y recibir la gracia se disfraza de seguridad religiosa, de una falsa certeza de que ya estamos bien. El alma que cree que lo tiene todo resuelto es la que más difícilmente se abre a la conversión. Y es que, como decía Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza de espíritu no es una cuestión material, sino una actitud del corazón, un corazón que se reconoce necesitado, que se sabe vulnerable, que no tiene miedo de pedir ayuda. El verdadero cambio en la vida cristiana no comienza con un esfuerzo humano, sino con una apertura total a Dios. Esta apertura comienza con la humildad. Reconocer que no tenemos la capacidad de salvarnos por nosotros mismos. Que necesitamos la gracia de Dios y que estamos dispuestos a dejar todo para seguirlo. La humildad es la llave que abre el corazón al amor de Dios. Si no somos humildes, podemos estar rodeados de maravillas y no verlas. Podemos tener acceso al reino y no vivirlo. Podemos escuchar la palabra y no dejarla entrar. La experiencia del rechazo. El Evangelio nos presenta el dolor de Jesús. Al ver cómo las ciudades que más recibieron de él fueron las que más lo rechazaron. No se trata de un rechazo teórico, sino de un rechazo vivido. El Hijo de Dios pasó entre ellos. Y no se les permitió transformar su vida. Y ese rechazo fue un golpe al corazón de Dios. Porque en Él no hay indiferencia, no hay falta de amor, no hay rencor. Él amó a cada una de estas ciudades con un amor eterno. Un amor que no buscaba su propia gloria,
sino la salvación de sus habitantes. Pero aún así, muchos de ellos prefirieron seguir sus caminos, sus costumbres, sus certezas. Este mismo dolor lo siente Jesús en cada uno de nosotros cuando le damos la espalda. No es un sufrimiento de cólera, sino de amor incomprendido, de amor rechazado. Cada vez que elegimos el pecado, cada vez que preferimos nuestra voluntad a la suya, estamos repitiendo, de alguna manera, el rechazo de aquellas ciudades. Pero aún en ese dolor, Cristo no se cansa de invitarnos. Su misericordia nunca termina, y siempre está dispuesta a recibirnos nuevamente. El amor de Jesús no depende de nuestra respuesta, pero sí nos llama a una conversión constante. La indiferencia ante el amor, una herida abierta. Lo más difícil de estos pasajes es comprender la magnitud de lo que representa la indiferencia. Jesús no condena a las ciudades por sus pecados, sino por no haber sido transformadas por su presencia. El pecado es una consecuencia de una vida alejada de Dios. Pero la indiferencia ante la gracia es un dolor más profundo. Las ciudades que no respondieron a Cristo eran como personas que, teniendo en sus manos el remedio para su enfermedad, eligieron seguir sufriendo. Y esa es la gran tragedia espiritual, no el pecado en sí, sino el que se persiste en él cuando se tiene la cura al alcance de la mano. Este mismo fenómeno ocurre hoy, en nuestras vidas cotidianas. Podemos vivir al margen de la gracia sin siquiera darnos cuenta de la tragedia que eso representa. La indiferencia ante el amor de Dios es la mayor herida del alma. Porque el alma que ya no siente el deseo de acercarse a Dios, que ya no se conmueve ante su llamado, se encuentra en un peligro aún mayor que el pecado mismo. Esta es la indiferencia que Dios nos invita a superar, a través de una conversión profunda que no se detiene en las palabras, sino en la transformación de nuestro modo de vivir. La perseverancia del amor divino. La gran lección de este pasaje es que, a pesar de la dureza de los corazones de Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm, Jesús nunca deja de amar. Él no reacciona como nosotros lo haríamos, buscando venganza, o alejándose de los que lo rechazan. En lugar de eso, su amor se hace más profundo, más dolido, más misericordioso. Este es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Un amor que no se rinde, que no se cansa de llamar, que no se da por vencido, incluso cuando le damos la espalda. Si nosotros fuéramos el objeto de este rechazo, seguramente nos sentiríamos heridos y enojados. Pero el amor divino no es como el nuestro. Su amor no busca su propio beneficio, sino el bien del otro, incluso si éste le da la espalda. Este amor persiste, llama, insiste, hasta que el alma se vuelve tan vacía de sí misma que al fin puede acogerlo. Es un amor que, al igual que el sol, sigue iluminando, aunque algunos prefieran la oscuridad. La perseverancia del amor divino es una lección de paciencia infinita. Este amor no puede ser derrotado por el rechazo, porque es el amor que vino a salvar y salvará hasta el último momento. En él, el fracaso humano no es el final, sino la oportunidad de redención. Y por esa razón, incluso cuando no vemos frutos inmediatos, podemos confiar en que el amor de Dios nunca se pierde. La verdad ante la indiferencia. En este pasaje, lo que más duele no es tanto el rechazo de las ciudades, sino la indiferencia ante la presencia de Cristo. Jesús no menciona grandes pecados, ni atrocidades cometidas por estas ciudades, sino simplemente
que no respondieron a su mensaje. La indiferencia ante el amor de Dios es la herida más profunda que puede experimentar un ser humano. Y esa indiferencia no es algo que se da de manera instantánea, sino que es el resultado de un proceso gradual. Primero, se comienza a ignorar el llamado suave del espíritu. Luego se desprecia en el fondo del alma, y finalmente, se llega a un punto en que el corazón está tan endurecido que ya no puede escuchar. Y, sin embargo, aunque esa indiferencia nos separa de Dios, nunca logra apagar su llamado. Cada vez que lo ignoramos, su amor sigue buscando una rendija por la que entrar. Esta es la verdadera tragedia, que al rechazar a Dios, nos cerramos al regalo más grande que podemos recibir, la salvación. Es como una puerta que permanece cerrada. No porque Dios la haya cerrado, sino porque nosotros hemos elegido no abrirla. Pero, al mismo tiempo, el hecho de que esa puerta aún esté allí, abierta, es la gran esperanza. Siempre hay una oportunidad para convertirnos. Siempre hay un momento para volver. La dimensión universal de la invitación. La admonición de Jesús hacia las ciudades elegidas. Es, en última instancia, un llamado a toda la humanidad. No se trata solo de unas pocas ciudades de Palestina, sino de una lección universal. El reino de Dios está cerca de todos, pero la cercanía no asegura la respuesta. Esto es algo que debemos tomar con seriedad. Pues todos estamos llamados a entrar en ese reino, a acoger esa presencia, a responder a ese amor. La invitación no tiene fronteras geográficas ni sociales, su alcance es universal. Sin embargo, esa invitación requiere de una respuesta activa, no de una pasividad resignada. Las naciones, los pueblos, las generaciones están siendo invitadas hoy, como lo fueron Corosaín y Betsaida, a responder al llamado de Cristo. De nada sirve que las generaciones pasadas hayan tenido acceso a la palabra, si nosotros no la vivimos y no la transmitimos con el mismo fervor. El Evangelio nos interroga y nos desafía hoy, invitándonos a revisar nuestra propia respuesta ante el mensaje de la salvación. ¿Estamos abiertos a la transformación que Dios nos propone? ¿Nos sentimos responsables de que el mensaje llegue a los demás? ¿O solo nos conformamos con recibirlo para nosotros mismos? El Evangelio no puede ser solo una herencia cultural, sino una vivencia personal y comunitaria que se extiende a todos los rincones del mundo. El tiempo de gracia, hoy, no mañana. El Evangelio de hoy tiene un mensaje claro. La salvación no es para mañana, no es para un futuro indefinido, sino para hoy. Las oportunidades de cambiar, de volverse a Dios, de convertirnos, son limitadas en el tiempo. Jesús no promete que el momento se repetirá infinitamente, sino que cada ocasión es un regalo único, que requiere una respuesta inmediata. Hoy es el día de la salvación, hoy es el momento oportuno. No debemos posponer la respuesta a la gracia divina, porque la gracia no espera. Se ofrece en el tiempo, pero se puede perder por la indiferencia. Este sentido de urgencia nos invita a vivir cada día como una nueva oportunidad para acoger el amor de Dios, para responder a su llamada y para ser testigos de su gracia. Las ciudades que no respondieron a Jesús se quedaron con la promesa no cumplida, con el amor rechazado, con la salvación que no se concretó. Y nosotros, que hemos recibido tanto, no podemos permitir que nuestra vida se convierta en un espacio vacío de respuesta, vacío de conversión. Hoy, más que nunca, es el tiempo de decir sí a Dios.
de abrazar la oportunidad de vivir en su gracia. El arrepentimiento y la restauración. El arrepentimiento es la puerta de entrada a la restauración. Las ciudades que fueron rechazadas por no haber cambiado no fueron condenadas por una transgresión particular, sino por no haberse arrepentido, por no haber dado el paso necesario hacia el perdón. Jesús no castiga el pecado humano, sino la obstinación en el pecado. El arrepentimiento es lo que abre la puerta a la restauración. Es el acto de reconocimiento de que hemos fallado, de que hemos desviado nuestro camino, y de que necesitamos regresar a Dios. El arrepentimiento no es un acto de autocompasión ni de desesperación, sino de esperanza viva, pues nos abre a la posibilidad de un futuro diferente, renovado, transformado por el perdón de Dios. Cuando nos arrepentimos, estamos abriendo nuestra vida a la misericordia infinita de Dios, que puede restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. No importa cuán lejos hayamos ido, siempre existe la posibilidad de regresar. Siempre hay un lugar en la casa del Padre para el Hijo pródigo que vuelve. La oportunidad constante del arrepentimiento. La gracia de Dios no es algo limitado, ni algo que se da una sola vez. Es un flujo constante que nos acompaña a lo largo de la vida, ofreciendo nuevas oportunidades de conversión en cada instante. Cada vez que nos equivocamos, cada vez que nos alejamos de Él, la puerta de la gracia se abre nuevamente, invitándonos a regresar, a dejar nuestras faltas atrás y a abrazar su perdón. El arrepentimiento, entonces, no es solo un acto único en nuestra vida, sino un estilo de vida, una disposición constante de nuestro corazón, que se abre ante la misericordia infinita de Dios. Este arrepentimiento no debe verse como un peso, sino como una oportunidad para comenzar de nuevo. No es una carga pesada que nos oprime, sino un regalo liberador, porque nos permite dejar atrás el peso de nuestras faltas y vivir en la luz de la verdad. En este sentido, el arrepentimiento es la respuesta al amor que Dios nos tiene, y es la manera de mantener nuestro corazón dispuesto a la acción de su gracia. Cada vez que caemos y nos levantamos, estamos experimentando ese amor incondicional que nos llama a la vida plena. Y es que, como bien nos dice el Evangelio, no hay gozo más grande que el de encontrar lo que se había perdido. La perseverancia en la fe. El arrepentimiento no es un proceso instantáneo ni fácil, sino que requiere perseverancia. En nuestro caminar diario, nos enfrentamos constantemente a desafíos, tentaciones y momentos de duda. Sin embargo, es en esos momentos cuando más debemos aferrarnos a la fe, sin dejar que el desaliento nos haga rendirnos. La perseverancia es la que nos lleva a seguir adelante. A pesar de las caídas, a pesar de los errores, a pesar de las dificultades. Como dice San Pablo, no he alcanzado mi meta, pero sigo corriendo hacia ella. Esa misma perseverancia es la que Jesús nos llama a tener. La que no se da por vencida ante los obstáculos, y que sigue confiando en la gracia, incluso cuando todo parece en contra. La perseverancia en la fe es la que nos permite crecer, madurar y fortalecer nuestro espíritu. Cuando perseveramos, no solo estamos luchando contra nuestras debilidades, sino que estamos permitiendo que el amor de Dios nos moldee y nos transforme. No se trata solo de resistir la tentación o de no caer en pecado, sino de avanzar hacia una vida más profunda en Cristo. De amar más, de confiar más, de ser más como Él. Y, a pesar de las caídas, la perseverancia es lo que nos mantiene firmes en la fe.
Cada vez que seguimos adelante, nos acercamos más a esa meta gloriosa que Dios ha preparado para nosotros. Cuando la abundancia de gracia no encuentra respuesta, hay algo profundamente desconcertante en este Evangelio. Que la abundancia de milagros, señales y enseñanzas no haya producido conversión en los corazones. Eso nos lleva a una verdad difícil de aceptar. No basta con ver lo divino para cambiar. Se necesita un corazón dispuesto. La gracia puede rodearnos, iluminarnos, incluso tocar nuestras vidas visiblemente. Y sin embargo, si el alma está endurecida, nada penetra. El verdadero milagro no es ver lo sobrenatural afuera, sino permitir que lo sobrenatural transforme lo interior. El peligro de la familiaridad espiritual. Cafarnaúm era una ciudad privilegiada. Allí Jesús vivió, predicó, sanó y obró maravillas. Y sin embargo, fue una de las más reprendidas. ¿Por qué? Porque lo sagrado se volvió cotidiano. Lo divino fue reducido a lo habitual. Este Evangelio denuncia un mal que también nos afecta hoy: acostumbrarnos a la presencia de Dios, al Evangelio, a los sacramentos, a la oración, como si fueran parte de la decoración de nuestras vidas, y no la raíz que da sentido y luz a todo. La gravedad de una gracia no recibida. Jesús dice que Tiro y Sidón se habrían convertido si hubieran visto lo que vieron estas ciudades judías. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué hemos hecho nosotros con lo que hemos recibido? ¿Nos ha llevado a cambiar? ¿O hemos endurecido el corazón con excusas religiosas o culturales? El mayor juicio no es para el que no conoce, sino para el que conoce y no se transforma. Para el que ha oído, ha visto, ha sido tocado, y no ha respondido. El amor herido habla con verdad. Las palabras de Jesús tienen la fuerza de un amor que no puede quedarse callado. No son palabras de condenación fría, sino de un corazón que ama con tal intensidad, que no tolera ver a sus hijos caminar hacia la perdición con indiferencia. Jesús no busca destruir. Busca despertar. Y a veces, para despertar a los dormidos, se necesita hablar con firmeza. Con dolor, pero con autoridad espiritual. La ceguera voluntaria del alma. Las ciudades mencionadas vieron signos, pero no quisieron ver el sentido detrás de ellos. Esta es una ceguera aún más peligrosa, la que se elige. No la de quien no puede ver, sino la de quien no quiere ver. Cuando el alma se resiste a la luz por comodidad, por orgullo, o por miedo a perder el control. Incluso los milagros se vuelven opacos. Y el Evangelio se convierte en ruido de fondo. La urgencia del arrepentimiento hoy. Este pasaje no es para otros tiempos ni para otras personas. Es para ti y para mí. Hoy, Jesús pasa por nuestras vidas. Hoy, realiza milagros silenciosos. En la Eucaristía, en la palabra, en la misericordia que recibimos y damos. ¿Nos estamos convirtiendo de verdad? ¿Estamos dejando que el reino de Dios transforme nuestra existencia? ¿O, por el contrario, nos hemos vuelto ciegos a lo que Él hace cada día en medio de nosotros? No basta con estar cerca del Señor. Cafarnaúm estuvo geográficamente cerca de Jesús, pero espiritualmente lejana. Esto nos confronta con una gran verdad: no basta con estar en espacios sagrados, asistir a misa, tener devociones. Si el corazón no se rinde, si no hay apertura al arrepentimiento y a la transformación, seguimos igual que las ciudades denunciadas por Cristo. La cercanía física no garantiza comunión espiritual. Solo la humildad abre la puerta del corazón. El juicio como reflejo de lo que hacemos con el amor. Jesús no dice que Tiro,
Sidón y Sodoma eran buenas, sino que habrían reaccionado distintos si hubieran visto lo que vieron Corazín y Betsaida. Eso cambia la lógica del juicio, no se basa solo en lo que hicimos mal, sino en lo que no hicimos con el bien que recibimos. La gravedad está en no responder a la gracia, en despreciar el amor, en volvernos insensibles a la presencia del Salvador. La tristeza de Dios ante nuestra indiferencia. ¿Te has detenido a pensar que Dios puede entristecerse? No por capricho, sino por amor. Como un padre que ve a su hijo alejarse del bien y caminar hacia la oscuridad. Así Jesús habla desde la pena profunda de quien ha amado y ha sido ignorado. Esta tristeza divina no es debilidad. Es el eco de un amor que desea salvar, pero respeta la libertad humana. Incluso cuando esa libertad elige mal. La ceguera que nace de la costumbre. Hay una forma de ceguera más peligrosa que la ignorancia. La que nace de la costumbre de ver milagros sin dejarse transformar por ellos. Las ciudades que Jesús reprocha no eran ignorantes del bien que habían presenciado. Al contrario, fueron escenario de la luz, del poder, de la misericordia hecha carne. Pero se volvieron indiferentes. La repetición del prodigio puede adormecer el alma si no hay una actitud humilde y abierta. Cuando el corazón se acostumbra a lo extraordinario, deja de asombrarse, deja de escuchar. Deja de cambiar. El juicio que brota del amor ignorado. No hay mayor dolor que amar profundamente y ser ignorado. Jesús no está reprendiendo a estas ciudades porque desea castigo, sino porque ellas no han sabido valorar la visita de la gracia. La justicia de Dios no es venganza. Es coherencia con la verdad revelada. A mayor luz, mayor responsabilidad. A mayor cercanía con el corazón de Dios, mayor es el llamado a convertirse. El juicio que se anuncia no es un deseo de destrucción, sino el fruto natural de una libertad que se cierra obstinadamente a la salvación. El riesgo de vivir sin conversión. Vivir sin conversión, sin una actitud constante de arrepentimiento. Es vivir al margen de lo que realmente importa. La conversión no es solo un acto puntual, sino una disposición del corazón, que nos lleva a vivir según la voluntad de Dios. Cuando nos alejamos de esa conversión constante, caemos en la trampa de la autocomplacencia, creyendo que estamos bien sin que haya una verdadera transformación en nuestro interior. Jesús, al dirigir sus palabras a Corazín y Betsaida, nos muestra que el mayor riesgo no es vivir con grandes pecados visibles, sino vivir en una vida que, aunque aparentemente piadosa, no está siendo tocada por la gracia transformadora de Dios. Este tipo de vida está llena de comodidades superficiales, pero vacía de la auténtica renovación espiritual. Es como una planta que no recibe suficiente agua o luz, que parece estar bien, pero está marchita por dentro. Y es que, al final, vivir sin conversión nos aleja de la vida abundante que Cristo quiere para nosotros. La conversión no es un castigo, sino un regalo. Porque solo en ella encontramos la paz verdadera. La alegría que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. La gracia no se gasta, se multiplica. Un principio fundamental en el Evangelio es que la gracia de Dios no se agota, no se gasta, sino que se multiplica. Aquel que recibe la gracia de manera generosa, con un corazón dispuesto, se convierte en un canal de esa gracia para los demás. No podemos pensar que lo que hemos recibido de Dios es algo limitado que debemos guardar celosamente. La gracia, como el amor, se expande y se comparte.
Jesús nos enseña que lo que hemos recibido gratuitamente debe ser dado gratuitamente. Al ser receptores de la gracia, estamos llamados a ser también dispensadores de esa gracia. A compartir lo que hemos experimentado con aquellos que aún no la han recibido. Cada acto de amor, cada palabra de consuelo, cada obra de misericordia, es una forma de multiplicar la gracia de Dios en el mundo. Así, la gracia no solo se queda en nosotros, sino que se extiende a otros, transformando no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Esta multiplicación de la gracia es la que hace que el reino de Dios crezca y se expanda en el mundo, no por poder humano, sino por la acción del Espíritu que habita en nosotros. El llamado universal a la conversión. Finalmente, este Evangelio nos recuerda que la llamada de conversión no es solo para unas pocas ciudades o personas privilegiadas, sino para todos los pueblos y para todas las generaciones. La invitación de Jesús es universal. Está dirigida a cada uno de nosotros. Sin importar nuestro pasado, nuestras dificultades o nuestra situación presente. Cada uno de nosotros es un recipiente de la gracia divina. Y todos somos responsables de responder al llamado de transformación que Jesús nos hace. Ninguna ciudad, ningún pueblo, ninguna nación está fuera del alcance del amor de Dios. De esta manera, el Evangelio se convierte en un mensaje de esperanza para toda la humanidad. La gracia no tiene fronteras, no se limita a una sola cultura o grupo de personas. Cada alma humana está llamada a responder a la invitación de Dios, a arrepentirse, a volverse hacia Él y a vivir en su luz. Esta universalidad de la llamada es un recordatorio de que nadie está excluido del amor de Dios, y que todos, sin excepción, tenemos la oportunidad de cambiar y recibir su perdón. El poder del testimonio en nuestra vida. Nuestro testimonio de vida es uno de los medios más poderosos para ayudar a otros a encontrar la gracia de Dios. Al vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que nos convertimos en faros de luz para los demás. Jesús nos llama a ser testigos de su presencia, a reflejar su amor en nuestras vidas diarias, para que otros, al vernos, puedan reconocer en nosotros la obra de su gracia. El testimonio cristiano no es solo una cuestión de palabras, sino de acciones, de un modo de vivir que irradia la paz y la alegría que solo Cristo puede dar. Cuando vivimos de acuerdo con los principios del Evangelio, estamos invitando a otros a hacer lo mismo, sin tener que decir una sola palabra. El simple hecho de vivir con coherencia, de ser un reflejo de la gracia, puede ser un llamado efectivo para que otros se acerquen a Cristo. De esta manera, nuestro testimonio se convierte en una forma de evangelizar, de compartir el Evangelio, sin necesidad de muchas palabras. El testimonio de vida es, en última instancia, la respuesta más auténtica a la gracia recibida. El escándalo de lo evidente rechazado. La dureza del corazón humano no se revela únicamente en la violencia, en el pecado público o en las acciones groseras contra el prójimo, sino más aún, en la indiferencia ante la evidencia del amor de Dios. Jesús denuncia que, aun habiendo presenciado milagros con sus propios ojos, estas ciudades no se conmovieron lo suficiente como para convertirse. El milagro que no genera conversión termina siendo un testimonio en contra del que lo ha recibido, porque lo deja sin excusas ante la luz que se le ha mostrado. El milagro no basta si no hay apertura del alma. Los milagros no obligan a la fe.
ni fuerzan el amor. Son signos del reino, pero nunca sustituyen la libertad humana. Jesús pudo haber llenado las calles de Corazín y Betsaida con prodigios. Y aún así, muchos no quisieron cambiar su vida. Porque el milagro más grande no es el que ocurre en el cuerpo, sino el que ocurre en el alma que se deja amar y transformar. La tristeza de Jesús es la tristeza de un amor no correspondido. La reacción de Jesús es la de quien ha dado todo, y ha sido ignorado. Su tristeza no es por el fracaso, sino por la cerrazón de corazones que no quieren salvarse. El juicio que pronuncia no es castigo irracional, sino consecuencia lógica de la gracia rechazada. Cada milagro que no genera fe, cada enseñanza que no se acoge, es una oportunidad que pasa y que deja una responsabilidad mayor. La gravedad del pecado de omisión. El Evangelio nos muestra que no solo se peca haciendo el mal, sino también no haciendo el bien que se nos pide. Estas ciudades no insultaron directamente a Jesús. No lo apedrearon ni lo expulsaron. Simplemente no respondieron. La omisión de la respuesta es una forma de cerrar el corazón. Por eso, el juicio es tan severo. La misericordia que se vuelve exigencia. A mayor luz, mayor responsabilidad. El amor de Dios, cuando se ha manifestado tantas veces, no puede ser ignorado sin consecuencia. Jesús no busca castigar, sino despertar. Pero si después de 1000 llamados, el alma sigue dormida, ¿cómo podrá reconocer el día de su visita? La misericordia ofrecida no es un derecho, sino un don. Y cuando es despreciado, se convierte en ocasión de juicio. El contraste que desvela la dureza. Jesús menciona a Tiro, a Sidón y a Sodoma, ciudades paganas, rebeldes y pecadoras. Y dice que ellas, de haber visto los mismos signos, se habrían convertido. Esta comparación es como un espejo roto que expone la gravedad de la ceguera voluntaria de quienes tuvieron todo para cambiar, pero no lo hicieron. No se trata de un elogio a los paganos, sino de una advertencia: el privilegio de ver no garantiza la salvación. Cafarnaúm y la ilusión de la altura. Jesús se dirige directamente a Cafarnaúm, la ciudad que fue testigo privilegiada de su presencia. Hasta el cielo te vas a elevar. Esa frase contiene el veneno del orgullo espiritual. Pensar que por ser elegidos o cercanos a Jesús, no hace falta conversión. Pero Jesús advierte: del cielo se puede caer hasta el Hades, si no hay humildad y respuesta verdadera al amor recibido. Hoy también podemos ser Corazín. Este evangelio no habla de ciudades muertas, sino de corazones vivos que pueden repetir los mismos errores. Cada vez que escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica. Cada vez que presenciamos una gracia y no nos conmovemos, nos parecemos a estas ciudades. El juicio de Jesús no es para asustarnos, sino para despertarnos. Para sacudirnos de la tibieza y la indiferencia. La voz del profeta no cesa. Jesús es profeta, pero también es Salvador. No calla ante la indiferencia. Y por eso, levanta su voz con fuerza. Porque aún hay tiempo, aún hay esperanza, aún hay posibilidad de cambiar. La voz que advierte es también la voz que ofrece caminos nuevos. ¿Estamos escuchando su voz o estamos tan acostumbrados a ella que ya no nos conmueve? La conversión que transforma el juicio en gracia. Este pasaje no debe leerse como una amenaza, sino como una súplica urgente del amor divino que no quiere que nadie se pierda. Jesús no goza anunciando el juicio. Lo hace con lágrimas invisibles en el corazón. Si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos el corazón. Que cada milagro, cada palabra, cada presencia suya en nuestra vida no sea un dato más,
sino un motivo de conversión real. Porque el juicio no es inevitable, es el fruto de nuestra libre elección. Y Dios siempre espera que elijamos la vida, que elijamos volver a Él. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.